No lo llevo. Vamos a asegurar. Gracias, mi hermano. Ay, Dios mío. Estamos en el aire. Señor Marcos, yo la tengo. Sí, señor. Estamos en el aire, Mauricio. Ya. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Buenos días, los que están en la plataforma. Le damos gracias a Dios en esta mañana por nuestras vidas, por este nuevo amanecer, porque nos podemos levantar y ver la luz del día que resplandece sobre la creación, pero también podemos ver la luz de Jesucristo sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, y le pedimos a Jesucristo que por favor tome nuestros corazones, nuestros pensamientos en esta mañana y los disponga para que la palabra, Señor, que se va a predicar en esta mañana, lo que vamos a enseñar, sea de edificación para cada uno de nosotros, que nos ayude a un crecimiento espiritual y que nos ayude a entender qué es lo que tú nos quieres mostrar y el propósito que tienes para cada una de nuestras vidas. Permite, Señor, que este lugar esté lleno de tu gracia, que abunde la paz en este lugar, la paz de Jesucristo, y ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, Señor, para cada plan que tú pones en cada uno de nosotros. Yo solo soy un instrumento tuyo, Dios. Toma control de mis pensamientos y de mis palabras, y que se haga tu voluntad, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hermanita Jenny, ¿tiene la hojita o la...? Sí, la tengo. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, la tengo. Bueno. ¿Se acuerdan entonces que hemos venido estudiando estas dos últimas clases sobre el ser siervo de Jesucristo, siervo de Dios? Y decíamos que hay algunas características que tenemos que tener en cuenta para ser un siervo de Dios, las características que un siervo verdadero tiene. En la clase pasada hablamos de la obediencia, hablamos de la humildad. Es importante que cada uno tenga un espíritu de humildad, como decía el pasaje de Isaías, que Dios habita en la altura, en las alturas, pero que también puede habitar en un espíritu de humildad. Y así como Jesucristo, según Filipenses, en capítulo 2, dice que se humilló y no escatimó el ser igual a Dios, cosa que aferrarse, tomó forma humana para ser siervo, para venir a cumplir todo lo que el Señor le había mandado. Decíamos que la obediencia es la única virtud que nos ayuda a comprender y a entender la autoridad de Dios sobre nosotros. Solo se pueden lograr grandes propósitos de Dios cuando somos obedientes. Si una persona no es obediente, pues el Señor no obliga a nadie, ¿sí? Él quiere que nosotros actuemos y llamemos por nuestra propia voluntad y nuestra propia decisión. Entonces, cuando uno es obediente, deja que Dios actúe en la vida de cada uno, ¿cierto? El capítulo de Lucas 2:51 dice que, esto lo veíamos, estamos haciendo un repaso en la clase pasada, veíamos que Jesucristo cuando era niño estuvo con sus padres en el templo, fueron a Jerusalén, y de regreso a casa, pues Jesucristo no iba con sus padres. Ellos se devolvieron a buscarlo y lo encontraron en el templo hablando con todos los maestros de la ley, ¿sí? Pero lo que queremos dar en este pasaje es que Jesucristo se sometía
a sus padres terrenales, a José y a María, pero también al mismo tiempo se estaba sometiendo al Padre Celestial. Cuando uno obedece a sus padres, pues simplemente está haciendo la voluntad de Dios porque eso es un mandato de Dios, honrar a padre y madre. Entonces Jesucristo entendía que era autoridad y se sometía bajo la autoridad del Padre y de los padres que tuvo en esta tierra. En Juan 12:49 decía que Jesucristo dijo que hacía todo lo que el Padre le había ordenado. Y Juan 14:31 dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Entonces, amor es obediencia. Amor es obediencia. Y él obedeció hasta el final. Entonces, para empezar el tema de hoy, seguimos con las características. Y una de las características es estar dispuesto. Estar dispuesto a servir a Dios. Eso tiene que ver con nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, y no solamente voluntad, sino buena voluntad. La palabra habla de buena voluntad, ¿sí? En Efesios 6:7. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 7. Los que están en casa o en otro lugar, si pueden abrir la palabra en Efesios 6:7. La idea de la escuela es aprender, tomar la enseñanza que se da y ponerla en práctica, hacerla propia, ¿sí? No es solamente escucharla. Muchas veces por aquí entra y por aquí sale, como decimos popularmente, pero es que entre y se quede en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Cuando uno va al colegio o a la universidad, pues uno tiene que llevar libros y cuadernos y tomar nota, ¿sí? Imagínense uno si fuera así, solamente la presencia y se siente y se fue y al otro día y así sucesivamente. Pues yo creo que difícilmente va a poder pasar porque no todo se queda en la mente en el momento. Hay que tomar nota y estudiar, escudriñar como dice la palabra. Entonces en Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Sí? Nuestro servicio debe ser entusiasta, ¿sí? A menudo nuestra conducta depende de nuestros sentimientos o de las circunstancias, no de buena voluntad. Todos, por lo general, actuamos de acuerdo a las situaciones que vivimos, a lo que sentimos y pensamos. Hoy podemos estar tristes, mañana podemos estar contentos, y de acuerdo a nuestro estado de ánimo podemos nosotros enfrentar el día a día. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en Efesios? Que tenemos que servir de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. En este mundo no hay esperanza. Y el hombre por naturaleza, pues la palabra dice que su naturaleza es de pecado. El hombre puede engañar, puede confundir, puede traicionar. Pero nosotros no tenemos que fijar o basar nuestra vida en lo que este mundo ofrece, sino en lo que Dios nos enseña, en lo que Dios quiere, lo que Dios nos manda. Y dice, si vamos como al Señor de buena voluntad, entonces es poner nuestros ojos en Jesucristo. Es poner nuestro pensamiento y nuestro corazón en Jesucristo. Y lo que hagamos, hagámoslo de buena voluntad. Si nos ponemos a mirar a los hombres, a las personas que nos rodean, a nuestros jefes, nuestros compañeros, en el lugar donde nosotros nos desempeñamos día a día, pues difícilmente vamos a servir bien. Hoy podemos estar de buen ánimo y hacemos las cosas bien. Si hay algo que no nos gusta, no todo nos gusta. Muchas veces la voluntad de Dios hay cosas, y es triste decirlo, que no entendemos o no estamos de acuerdo. Pero no nos podemos basar sobre esos sentimientos o pensamientos, sino en el propósito que Dios ha puesto en cada uno de los que ha llamado. Y el verdadero propósito es que nos parezcamos a Jesucristo.
Y parecernos a Jesucristo es ser siervos de Dios. Entonces, hay que servir de buena voluntad, independiente de lo que pasa a nuestro alrededor. Si ponemos nuestra mirada en los hombres, vamos a tener conflictos y no vamos a hacer las cosas bien. Entonces, como decimos, muchas veces nuestros sentimientos son confusos. Hoy pensamos una cosa, sentimos una cosa, mañana podemos cambiar. Todo depende de la situación que vivamos o lo que las personas que nos rodean. Y la falta de conocimiento de la palabra de Dios nos trae muchas dudas, ¿no? Porque el hombre siempre ha tenido incertidumbre al querer saber y encontrar muchas respuestas de tantas cosas, al querer saber el futuro, qué va a pasar, qué voy a tener, cómo me voy a desempeñar, qué va a pasar cuando hago un negocio, dónde voy a trabajar. Esas son muchas de las preguntas. Y cuando no conocemos a Dios, pues vamos a tener siempre esa incertidumbre y vamos a estar buscando otros caminos que no son verdaderos. Entonces el hombre está acostumbrado a vivir por lo que ve y lo que siente. ¿Cierto? Queriendo satisfacer sus propios deseos. El hombre está acostumbrado a vivir así, no espiritualmente, porque recuerden que sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿vivimos qué? ¿Vivimos cómo? Por la carne. Sí. Y la obediencia constante a Dios no puede ser el resultado de los sentimientos. ¿Entienden eso que les estoy diciendo? Que la obediencia constante a Dios no puede ser el resultado de nuestros sentimientos, sino ¿de qué? De la buena voluntad, del estar dispuesto a servirle a Dios, aun cuando los sentimientos estén fuera de control. Pongamos un ejemplo. Cuando una de las cosas más duras que puede vivir el ser humano es perder un ser querido. Nos encontramos muchas veces como decimos, con sentimientos encontrados. Tristeza, dolor, angustia, depresión. Muchas veces se va el hombre contra Dios, lo cuestiona. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque no entiende lo que Dios quiere enseñar, lo que nos muestra en la palabra. Y eso no puede ser el motivo de nuestra obediencia a Dios. ¿Cierto? No podemos actuar, depende de lo que sentimos, sino tener un corazón dispuesto para Dios pese a las dificultades. Y los apóstoles son un ejemplo claro de ello. Pasaron padecieron persecución hasta la muerte. Sin embargo, honraban y glorificaban a Dios y no dejaron de servirlo. Que porque me están persiguiendo, que porque escuché rumores de que me van a matar. No, yo voy a desistir de esto. No, yo quiero es preservar mi vida. ¿Y qué dice la palabra? El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la salvará para la vida eterna. Entonces, no basemos nuestra obediencia constante a Dios en nuestros sentimientos, sino en la buena voluntad, en ese deseo de servirle a Jesucristo. Miren el ejemplo de Jonás. Dios le hace un llamado, le dice que vaya a Nínive a predicar, y él se rehúsa, ¿cierto? Él no obedece, no quiere obedecer, y mire todo lo que pasó. Estuvo en un gran pez, hasta dentro de un pez. Eso es algo que uno podía, genera miedo, temor. ¿No? Todo lo que pasó, ¿por qué? Porque no fue obediente. Si él hubiera sido obediente en el momento que Dios le dio la orden, se hubiera evitado todo este problemática, toda esta situación. Claro, más adelante Jesucristo, y todo es un propósito, ¿no? Todo lo que está aquí escrito en la Biblia, cada palabra
es un propósito, es una enseñanza. Algo nos quiere decir Dios. No está puesta por rellenar una hoja, un libro. Más adelante Jesucristo dice que así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días, 3 noches, pues así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, ¿sí? Pero si miramos lo que pasó con Jonás, no fue obediente. Y así nos pasa a nosotros. Si nosotros no obedecemos en el momento que Dios nos manda, pues nos vamos a ver en situaciones de controversia, bueno, situaciones difíciles. Y si miramos en la hojita, que no veo, que estoy mirando, ahí vamos, estamos en la última hoja ya. Dice que hablamos de voluntad. Todo el mundo tiene voluntad, ¿cierto? Sea creyente o no sea creyente. Porque la gente actúa por decisión. Tiene libre albedrío para actuar y pensar, ¿cierto? Y eso le llamamos voluntad. Voluntad débil. Hay voluntad débil. ¿Qué es una voluntad débil? Son personas que se someten fácilmente a otros, a los demás. Y aunque toman decisiones, pero son como veleros. A donde va el viento, para allá van. Entonces, si estos me dijeron, hagamos esto, lo hacemos. O sea, no lo obligan. Nadie puede obligar a otro. Pero toma la decisión de hacer lo que los demás digan. Eso es una voluntad débil. También habla de un carácter, ¿no? Una voluntad fuerte, que es que no se somete a ninguno. Buenos días, los niños, buenos días. Una voluntad fuerte es una persona que no se somete a ninguno, no se quiere someter a ninguno. Y le podemos decir, como está ahí escrito, una persona obstinada, ¿sí? Que hace lo que quiere. No está bajo ninguna autoridad, bajo ningún control. Bueno, entre comillas, ¿no? Tiene que estar sometido a las leyes de un país o algo donde esté viviendo, ¿sí? Pero termina haciendo lo que quiere. Y hablamos de una voluntad espiritual. ¿Qué es una voluntad espiritual? Es una voluntad que se alinea con la voluntad de Dios. Así como Jesucristo, yo hago lo que el Padre me mandó. ¿Sí? Mi voluntad es la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros pensamos igual, estamos alineados con la voluntad de Dios y eso fue en eso terminamos la clase pasada. Que nuestra voluntad esté siempre dirigida a la voluntad de Dios. Podemos llamar una voluntad espiritual. ¿Tienes hojita ahí? No, señor. No, sí, sí, tengo ahí. No. No, yo me las llevé ese día. Sí. Entonces, estar dispuesto a servir le permite a Dios recompensar divinamente. Usted debe obedecer de todo corazón. Mire lo que dice Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. ¿Quién puede leer? ¿Qué dice Colosenses 3:24? Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor cerca. La identificación de su voluntad con la de Dios establece una semejanza espiritual. Jesús tenía voluntad. No, hasta ahí. Sí, gracias. Entonces, que dice que del Señor recibiremos recompensa, ¿sí? Porque dice, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, cuando usted le sirve al Señor, cuando le sirve a Jesucristo, dice que hay recompensa de la herencia de parte de Dios. Entonces, si la identificación de su voluntad con la de Dios establece una semejanza espiritual.
Entonces, Jesús tenía buena voluntad, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, la identificación de la voluntad de Cristo con la del Padre es uno de los aspectos más impresionantes de su vida. Porque él vivió haciendo lo que Dios le había mandado. No hizo nada diferente a lo que Dios le ordenó. Cumplió la labor, se puede decir, al pie de la ley. Llevó una vida impecable. Tanto así que la Escritura dice que fue sin pecado. Entonces, tenemos la Escritura como ese deseo dominante de Jesucristo para hacer la voluntad de su Padre. Era una pasión de él hacer la voluntad del Padre. ¿Y sabe cómo lo podemos encontrar? En Mateo 26, 42, porque vemos a Jesucristo en la mayor prueba de su vida. ¿Sí? Y fue firme hasta el final. Fue firme al hacer la voluntad del Padre hasta el final. Mateo 26, 42 dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aún ya estando en el momento ya de morir, de ser crucificado, dice, hágase tu voluntad. Mostró angustia, sí. Dice, si es posible pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si nosotros nos enfrentáramos en el momento de la muerte, ¿qué haríamos? ¿Ah? ¿Será que nos arrepentimos o la entregamos por causa de Cristo? Es duro, ¿no? Si estamos aquí sentados, pues decimos, yo entrego mi vida por Cristo, pero vamos a ver en el hecho cómo se dan, ¿cierto? ¿Ah? Eso, y ahí dice, por ejemplo, el que persevere hasta el final será salvo. ¿Ah? Porque es mostrar su fe hasta el final. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. La niña dice sí. Entonces, ¿será que somos valientes? Porque dice el Apocalipsis, dice que los cobardes también tendrán parte en el lago de fuego. Eso es cobardía. Nosotros vimos en la serie de Apocalipsis, y me acuerdo, ahí muestran a un pastor, a una iglesia. Y el pastor está con su esposa y el anticristo ya los tiene a ellos y los va a matar delante del pueblo. Y la esposa del pastor se hace a un lado porque les dice, bueno, arrepiéntase y no los matamos. Pero la esposa del pastor se hace a un lado, tuvo temor y se fue para el lado opuesto. Pues el pastor se entristeció, pero se quedó ahí, lo mataron y su esposa salvó su vida carnalmente, digamos así, humanamente, pero su espíritu lejos de Dios. Eso es ser una persona cobarde, ¿no? Que se arrepiente, ¿sí? Que no reconoce a Dios como su Señor. No solamente es decir creo en Jesucristo, sino sentir que es mi Señor, nuestro Señor. O sea que ahí presentaba ya es una voluntad de él, ¿no? Sí. Que fue lo que le dijeron los demás, no lo que Cristo. Exacto. Y pues su fe falló, o sea, no era verdadera. Si hubiera tenido una fe verdadera, hubieran perseverado hasta el final. Bueno, veamos la otra característica de fidelidad. Y eso refleja un compromiso con Dios. En 1 Corintios 4, del 1 al 2, 1 Corintios, ¿quién quiere leer, por favor? 4, versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Bueno, ahí habla de los apóstoles. En un ministerio, el Señor pone una labor, digamos, diferente. No, bueno, ¿diferente en qué sentido? Ellos como que son los que
la cabeza en esos momentos y llevan el evangelio, ¿cierto? Pero esto aplica para todos. Esto aplica para todos. Y dice, en el segundo versículo, dice que se requiere, o sea, está dando una orden. Se requiere que dos administradores, cada uno sea hallado fiel. Habla de fidelidad. Fidelidad. ¿Mm? ¿Qué pasa si a mí me ponen si Dios me pone una labor y me aparto de él? No soy fiel al Señor, ¿cierto? Es un compromiso, cuando usted hace paso de fe, es un compromiso que adquiere con Dios. Es ser fiel a Dios. No es en lo que yo quiera, le sirvo o obedezco, y en lo que puedo estar de acuerdo con Dios, entonces lo hago. No, porque entonces, de una u otra forma, está haciendo lo que quiere. No está obedeciendo, no tiene una fe verdadera, no es fiel. ¿Mm? Pero Dios dice, se requiere, es una orden, que seamos fieles. Y cuando Él venga, nos encuentre fieles en lo que Él ha propuesto para cada uno, ¿no? Por medio de Moisés, Dios ordenó a su pueblo que fuera fiel. Deuteronomio 10:20. ¿Qué dice Deuteronomio 10:20? A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Ahí no es nombra la palabra fiel. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Servir, seguir, jurar por Él, adorar, habla de fidelidad. Y eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel. No fueron fieles al Señor. En esos tiempos era un pueblo bastante idólatra. Se hacían dioses según donde estuvieran y con quien estuvieran. Ahora Dios quitó eso de ellos. Quitó la idolatría. Pero, sin embargo, no creen en el Señor Jesucristo. Bueno, eso es un propósito de Dios. Es un propósito de Dios. Eso es otro estudio, pero aquí estamos hablando hoy de la fidelidad que debemos tener con el Padre. Cuando nos comprometemos, debemos serle fiel hasta el final. Entonces Jesús elogió a los siervos fieles de sus parábolas. Miremos Mateo 24:45. Ahí Dios, Jesucristo, elogia a un siervo fiel. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su Señor, le haya siempre. Fíjense que en el 45 dice, ¿cuál es el siervo fiel? Y después dice, bienaventurado el que lo vaya haciendo así. Porque más abajo habla, ¿sí?, del siervo malo. Pero aquí hacemos énfasis en que manda fidelidad y dice que bienaventurado el hombre que sea fiel cuando él venga. Se complementa con Corintios. Entonces la escritura se complementa. Ella no podemos de verdad sacar un texto de su contexto para sacar un pretexto. ¿Sí? Ella misma tiene una palabra que en este momento no recuerdo, pastor, si me acuerdan. Si de pronto, bueno, no vamos a perder tiempo ahora después miramos qué es lo que quiero enseñarles a ella. Pero ella misma se responde, ella misma se complementa con un versículo y otro. Entonces vea cómo Jesucristo dice, bienaventurado aquel varón que cuando venga su Señor lo encuentre siendo fiel. ¿Cierto? ¿Qué es fidelidad? ¿Tú sabes qué es fidelidad? ¿Tú sabes qué es fidelidad? ¿Tú, Abby? ¿Cómo?
Sí, tiene que ver con lealtad. Obediencia. Servirle al Señor. Sí. Permanecer firme en un propósito. Es permanecer en ese compromiso, no romper el compromiso que hace uno con alguien. Con la esposa, con los hijos, bueno, con Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Principalmente. Jesús nos describió como pámpanos que permanecemos en él. Jesús es la vida verdadera. Y Juan 15, capítulo 15, dice del 1 al 7. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Y eso habla de estar con Jesucristo en todo momento. Fidelidad. Permanecer en Jesucristo. De la fidelidad, en la fidelidad usted se prueba la condición del pámpano. Solo un pámpano que permanece lleva fruto. Dice que nos limpia para dar más fruto. ¿Sí? ¿Cómo nos limpia Dios? ¿Cómo nos limpia Dios? Bueno, las pruebas sí son parte, pero algo fundamental. ¿Tú sabes? ¿Cómo crees que te limpia Dios? ¿Obedeciéndole? ¿Cómo? ¿Obedeciéndole? Sí, obediencia indica que estás de acuerdo y estás dispuesto a servirle a Dios, a hacer lo que Él diga. Pero hay algo bien claro. Tú, sí, bueno, eso es parte de toda esa limpieza o esa purificación que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero Dios nos limpia por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Cómo? Quitándole todo lo malo que uno tiene a través de la palabra. Sí, exacto. Ay, orando. Sí, orando. Pero por medio de su palabra es que Dios nos limpia. ¿Todos los días ustedes se limpian o no? Nos bañamos. Sí, ¿cierto? Uno se baña, ¿cierto? Para quitarse el mugre y el mal olor muchas veces, ¿cierto? El sudor. Pero por dentro, ¿cómo nos limpiamos? ¿Ah? Con el Espíritu. Sí, el Espíritu Santo es el que nos limpia. Es el que nos ilumina la palabra, el que nos da a entender, el que nos convence de la verdad, el que nos convence del pecado. Pero la palabra es la que nos limpia. Entonces, la fidelidad es inclusiva, porque se aplica en los asuntos pequeños y grandes. Y miren Lucas 16:10, dice, Lucas 16, está leyendo. Lucas 16:10. No es que somos fieles en algunos aspectos y en otros no, porque entonces no sería una fidelidad verdadera, completa. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Cuando tú eres fiel en las cosas más pequeñas, en los detalles más pequeños, en las pruebas más pequeñas, que a veces nosotros, por ser pequeñitas e insignificantes a nuestro parecer, no le damos la importancia. Pero dice, si eres fiel en lo poco, pues eres fiel en lo mucho. Y así es que Dios empieza a obrar en la vida de cada uno. Cuando uno viene al Señor, Él empieza así, por lo poco. Uno va caminando, es un crecimiento
progresivo, pero hay cosas en la vida de cada uno, en nuestra vida diaria, que uno a veces de verdad las pasa por alto y dice, esto no tiene mayor relevancia. Pero ojo, porque la palabra dice, el que ama a Dios, todo le ayuda bien. Todo, ¿sí? Todo. Entonces, los detalles más pequeños también son igual de importantes que los más grandes. Si yo cambio una manía, que yo puedo decir, no le hago daño a nadie, que no se trata de hacerle solamente daño a otra persona, sino es mi relación con Dios. Entonces, de eso se trata. Porque es que, como le decía yo en estos días, le decía yo a la niña, pórtese bien porque Dios la está viendo todos los días. Y como no vemos a Dios, lo podemos sentir claro, lo vemos cómo se manifiesta en nosotros. Pero lo que decía al principio, el hombre está acostumbrado a vivir por lo que ve y por lo que palpa, por lo que siente. Entonces muchas veces obviamos que Dios nos está viendo todo el tiempo. Y si usted ha creído, pues Dios está dentro de nosotros. Entonces obviamos tantas cosas y no le estoy haciendo daño a nadie. Es una manía ahí todos los días, pero a Dios me ofende. No es agradable delante de Dios. Esas cosas, si uno las aprende a cambiar, cuando llegue la prueba más grande, ya está preparado. Porque ya hay obediencia, fidelidad, está dispuesto, tiene buena voluntad, se humilló delante de Dios. No es que unas cosas sí, otras no, eso no es humildad. Si hay humildad, es, como decíamos en la clase pasada, ¿cierto, manita Jenny? Es abrir nuestro corazón a Dios. Reconocer que Él es Dios, que nosotros somos creación de Él. Y nos adopta como hijos cuando creemos a la verdad. Mateo 20, 26 dice, Mateo 20, César, ¿lo puedes leer, por favor? 26 al 28. 20, 26, 28. Sí, señor. Por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Entienden perfectamente lo que dice ahí? Miren que Dios conecta la grandeza con la humildad. No se trata de títulos, riquezas, posiciones, no. Servicio, siervo, así como el Hijo del Hombre vino para servir, no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Nosotros tenemos que parecernos a Jesucristo. Digo, ¿por qué digo tenemos? Porque si hemos creído, pues ese es el propósito. Porque no podemos decir que creemos y seguimos una vida igual, porque entonces no hemos creído. No hemos creído. Y entonces dice, si nos parecemos a Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Ser siervos. Ser siervos. ¿Sí? Y aquí, el versículo anterior, ya lo hemos leído en la clase pasada, o anterior a esa, que había una disputa entre los discípulos, que quién iba a ser el que se iba a sentar a la derecha, a la izquierda de Jesucristo, y él decía, no. El que quiera ser grande, tiene que ser siervo. ¿Cuál es el mensaje? Que todos tenemos que ser siervos. Todos tenemos que ser siervos. Así es como Dios ve la grandeza en nosotros. ¿Y hay que le sirve a Dios? ¿Qué pasa? Dios le honra. ¿Quiere que Dios le honre? Honre a Dios, ¿cómo? Sírvale. Sea siervo de Jesucristo. Juan 12, 26.
Juan 12, 26. Sofi, léelo, por favor. ¿Estás como dormida hoy? ¿Sí tienes? ¿Estás dormida? Me levanto temprano. 7 de la mañana. Sí, No, 8 al menos. ¿Tú no quieres el viernes? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Bien. Si alguno me sirve, síganme. Síganme. Y donde yo esté, también usted está conmigo. ¿Mm? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Y qué hizo Dios con Jesucristo? ¿Qué hizo Dios con Jesucristo? ¿Cómo? Lo honró, Sí. le dio la honra. Ajá. Nombre sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Todo lo puso bajo sus pies para reinar por siempre. Lo honró, fue obediente. Nosotros, y esto no se trata de interés, sino de amor. Esto se trata de amor. Cuando hay amor, se puede hacer. Nace de nuestro corazón. Si le servimos a Dios, Dios nos honrará. Dios nos honrará. ¿Sí? Y si somos seguidores de Cristo, pues somos siervos de Cristo. Sigámonos. Entonces se trata de servicio, de seguir a Cristo, de honrar a Dios. Servicio es vivir nuestra vida como Cristo lo hizo. No servimos unos a otros, ¿cómo servimos a Cristo? Entiéndanos unos a otros. Sirviéndonos unos a otros, amándonos, tener esa, Haciendo la voluntad del Señor. haciendo la voluntad del Señor, tener esa sensibilidad y estar atentos a la necesidad de los demás. Así le servimos a Cristo, obedeciendo, ¿no? Lo que dice su palabra, ¿no? Amándonos unos a otros, tener cuidado de los demás. Hay una palabra importante. Entregándonos. Eso significa servicio. Entrega a Dios. Entregarse a Dios. Eso significa ser siervo. Entonces, el servicio es el medio por el cual Dios lleva a cabo su labor. Si queremos ver el poder de Dios, seamos siervos de Dios y veremos cómo obra por medio de nosotros en los demás, por medio de su poder. Seamos un canal para que Dios obre en nosotros y al mismo tiempo está obrando en los demás. La grandeza tiene que ver con carácter, con lo que usted tiene por dentro, con ese deseo de servirle a Dios, ¿sí? Con humildad, dando siempre lo mejor, no haciendo la media. Si en su trabajo usted hace el trabajo a media, pues pídale a Dios que le enseñe a trabajar, que ponga su corazón en Él, que ponga sus ojos en Él, no renegando. Y créame que yo he aprendido muchísimo, muchísimo, porque vuelvo y digo lo mismo que digo todos los domingos cuando me paro aquí. Mi trabajo, este trabajo que Dios me ha dado, me ha enseñado eso. Me ha enseñado muchísimo a no mirar a los demás, porque cuando miramos a los demás hay conflictos. Y cuando hay conflictos, ¿qué puede pasar? ¿Qué creen que puede pasar cuando hay conflictos? Hay desánimo. ¿Y qué lleva el desánimo? Apatía. Apatía, enfriamiento, a desistir de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Dime. A no tener ganas de hacerlo. Entonces, en ningún momento en que dice, no, yo no quiero esto, me voy. Lo digo por experiencia muchas veces. Sí, pero es que de eso se trata, de que aprendamos a ver a Dios cómo obra y qué es lo que nos enseña todos los días.
Y cuando usted reconoce, pues eso es humildad, ¿sí? Yo no puedo engañar a Dios. Al hombre lo puedo engañar, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Mm? Entonces, ¿y qué pasa con eso? Hay que tener cuidado con eso porque entonces somos, ¿qué somos? Si desistimos de las cosas. Carne. 5, dice el pastor que somos 5 minutos. No, tenemos 5 minutos. Sí, sí. Una bromita. Hemos negado la fe. ¿Cómo? Si existimos, hemos negado la fe. Sí, pero entonces vamos a hacer. Carne. No, Es como que tiene hambre. porque la palabra que estábamos hablando hace un rato, cuando usted desiste, Una se aparta. voluntad de Una persona débil. Miren a Jesucristo en el momento de su muerte, desde el principio hasta el final. Si él no hubiera sido valiente, ¿qué hubiera pasado? Yo no tengo por qué morir por ustedes. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Qué hubiera pasado? Entonces los conflictos nos traen cobardía. No nos permiten avanzar. Y Jesucristo es un ejemplo claro de eso. De que hasta el final fue valiente, obediente. Entonces no podemos hacer nuestro trabajo mirando al mundo, mirando a los hombres, o la labor que hacemos. Así hagamos la labor más baja. Y mire que servicio tiene que ver con lo más bajo, ¿no es cierto? O sea, si usted está haciendo, por ejemplo, la labor que la mayoría de los hispanos venimos a hacer acá, limpiar. Muchas veces al principio nos toca eso. Es una de las labores más bajas y a veces menospreciamos a esas personas. Pero de ahí se empieza la grandeza, el concepto de grandeza que Dios tiene para que nosotros lo aprendamos. Y hay que mirar a Jesucristo en todo momento. Si cambiamos nuestros conflictos por decir, yo trabajo para Jesucristo, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Entonces miremos en todo lo que hagamos, sea lo que Dios nos ponga a hacer, miremos siempre a Jesucristo como es nuestro hermano mayor, ¿no? ¿Sí? Como nuestro ejemplo a seguir, como obediencia, porque es lo que Dios nos manda. Y esto nos ayuda a tener una mente de Cristo. ¿Sí? Entonces ya vimos humildad, obediencia, estar dispuesto a tener buena voluntad, fidelidad. Estas son unas de las otras tantas características que Dios quiere que nosotros empecemos a cultivar en nuestra mente para poder ser verdaderamente siervos de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Los niños quedaron claros con los conceptos, con lo que se enseñó hoy. ¿Sí? Bueno, le damos gracias a Dios en esta mañana por su gran amor, porque sin merecerlo, Dios ha tenido misericordia y compasión de nosotros. Gracias, Dios, porque vemos la luz que refleja en nosotros, la luz que refleja y ilumina nuestro ser interior, la luz que nos da vida nueva. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz, es verdad, es un espejo, Señor, por el cual podemos escudriñar nuestros corazones y darnos cuenta, Señor, de cada error, cada pecado que tenemos, Señor, como seres humanos. Pero también es palabra de vida, es palabra que nos purifica, que nos santifica, Señor, y nos enseña a ser obedientes. Si hay algo, Señor, en nosotros que no hemos podido cambiar, que no hemos podido entender, y tú lo conoces, Señor, de una forma precisa, pues, Maestro, nos vamos que un obres en minutos. nosotros Dios le bendiga. con tu gran poder y con tu gran misericordia, Señor, para hacernos verdaderos siervos